¿Qué estamos estudiando? Dios es luz. ¿Dios tiene luz? No, Él es la luz. Dios, cuando tú recibes a Dios, recibes la luz. No puedes recibir la luz sin Dios, porque Dios es luz. No tiene luz, Él es la luz. Es como Dios es amor, no tiene amor, Él es el amor. Y cuando Dios ama, Él se da a sí mismo. Amén, te está dando una parte de Él. Cuando Dios te alumbra con su luz, es Él entrando a tu vida, a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo. Primera de Juan 1:5 dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén, amén. Dijo un científico, la oscuridad no existe, las tinieblas no existen, solamente son ausencia de luz. Wow, me encantó esa reflexión. La maldad no existe, la maldad solamente es ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Porque luego dicen, es que si Dios lo creó todo, entonces Dios también creó la maldad, Dios creó lo malo. No, Dios no creó la maldad ni creó lo malo. Es más, ni siquiera creó al diablo como diablo, lo creó como ángel. Un ángel perfecto, un ángel precioso, un ángel, dice, un querubín grande, protector. Los tamboriles, las flautas, todos los instrumentos fueron preparados para él en el día de la creación. Era tanta su hermosura, dice, pero un día se corrompió su sabiduría. Se corrompió. ¿Por qué? Porque ese ángel comenzó a alejarse de Dios. La maldad es ausencia de Dios. Entre más lejos de Dios, más oscuro y más maldad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está la lámpara, usted se aleja de la lámpara. Entre más lejos de la lámpara está oscuro. Entre más se aleja usted de Dios, que es luz, más tinieblas, más oscuridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hemos venido viendo cómo la luz de Dios nos libra de cualquier cuento chino que nos cuenten. Ahorita el internet, mira, ahorita en casa de mi mamá todavía existe un librero. No es muy grande, pero cuando yo estaba niño se me hacía algo, como dice alguien, súper, hiper, mega, wow. Es un librero, no sé, de unos 3x2, lleno de libros. Mi hermana mayor, que era educadora de jardines de niños y se especializó, y maestrías y doctorados y cosas así, y tenía ahí lleno de libros. Le encantaba comprar enciclopedias. Y bueno, ahora ya no se usa eso. Ya no, o sea, es nada más para la foto, ¿verdad? Ya no se usan. Ahora el internet, todo está en internet. Y el internet es un arma de dos filos. Porque ahí dicen, mira, ya no vayas al psicólogo, hombre, métete allá a Facebook, ¿verdad? Métete al WhatsApp, métete al Instagram. Ya no va, ahí ya, es más, ya no vayas ni al doctor. Ahí ponle qué tienes y te va a recetar el Facebook. Te va a recetar el internet. Entonces es un arma de dos filos. Porque también queremos buscar la revelación de Dios navegando en internet. Y bueno, sí hay muy buen material fiel. Acuérdate que el libro más donde podemos poner nuestra autoridad espiritual es la Biblia. O sea, hay mucha literatura cristiana en electrónico y en físico. Tú entras a ciertas páginas, biblioteca en línea, y descargas el libro que quieras. Y está bien, pero toda literatura tú la tienes que pesar, la tienes que filtrar a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz. Amén. Hay un salmo donde dice, Dios, en tu luz veremos luz. ¿Cómo es eso? Porque está hablando de la luz de Dios en dos manifestaciones. Habla de la luz de la presencia y habla de la luz de la palabra. Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces está la luz de la presencia, pero también está la luz de la palabra. Amén. Y si yo quiero interpretar la palabra sin la luz de la presencia de Dios, me voy a volver un religioso, fariseo.
Necesito las dos manifestaciones de la luz. Necesito orar, que la presencia de Dios venga, que la luz de Dios alumbre mi entendimiento. Amén. Para que pueda comprender de una manera espiritual lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué hay tantas malas interpretaciones? ¿Por qué hay tantas doctrinas humanas equivocadas de la Biblia? Bueno, porque no han sido filtradas, no han sido envueltas en la unción, en la luz de la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay una escritura que dice: la letra mata, mas el espíritu da vida. El espíritu vivifica. Si yo predico a letra muerta, lo más seguro es que me demanden, lo más seguro es que de los 10 que tengo me queden 5. Si yo predico a letra muerta, literal, como dicen hoy en día, literal. Si predicáramos la Biblia literal, el año pasado platicando con una persona decía: es que si ahí dice que tenemos que sacarnos el ojo o cortarnos un brazo o una pierna por causa del pecado, hay que hacerlo. Y yo le dije: adelante, usted primero. Porque dice: es mejor entrar ciego, cojo, manco al cielo que entrar completo al infierno. Es que ahí dice, pastor, y así tiene que ser. Ah, caray, le dije: ya pareciéramos tamalitos todos, sin brazos y sin piernas. Pareciéramos tamales. Y luego aparte sin ojos. Entonces yo le dije: deme una evidencia bíblica de alguien que se haya cortado la mano, se haya sacado los ojos. Le dije a esta persona: esto no es literal. O sea, no puede usted interpretar esto de manera literal, porque se va a quedar hasta sin cabeza. Entonces, ese es el peligro. Cuando no está la luz de Dios en un sermón, en una predicación, cuando tú te dispones a leer la Biblia de manera personal y no oras, lo más seguro es que no entiendas ni papas, o lo entiendas a tu manera. Por eso es importante la luz de Dios. Y hoy en día, hasta las cosas de Dios quieren actualizarla. Si ocupan el aire grande, lo pueden prender. No sé cómo estén. Yo acá estoy bien. No sé allá abajo como si el fuego del Espíritu. Bueno, prendemos entonces la culebra esa. Usados ahí para que dejen que se infle y hasta donde llegue la jalan. Sí, ahí va. Vamos a ver si es cierto. Entonces, hablábamos el miércoles pasado de la filosofía relativista, que está muy de moda, todo es relativo. Dice un profeta de Baal: si me das, yo también te doy. Todo es relativo. ¿Sí? Si te funciona, a mí me han dicho: pastor, a mí no me funcionaron las cosas de Dios. ¿Sí? Pastor, es que yo no voy a la iglesia porque a mí no me funcionó la Biblia. O sea, ¿qué onda? ¿Es reloj o qué? ¿Es un taladro que o sea, ¿cómo? No, es que no me funcionó. O sea, no es así. Ese es el problema de la filosofía relativista. Si me funcionó, está bien. Si no me gusta, pues no, ¿verdad? O sea, no es así. Tenemos que tener fe, tenemos que estar en la luz de Dios para discernir, para poder tomar. Dice, le dijeron al profeta: tienes que aprender a entresacar lo precioso de entre lo vil. Entonces, la Biblia está llena de verdades absolutas. Amén. Jesús es la verdad absoluta. La palabra es la verdad absoluta. Él no vino a presentarse como una opción. Él no dijo: yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades, yo soy una opción para la vida eterna. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No da lugar a otra opción o a otra verdad. Entonces, ese es el problema que el mundo actual no quiere reconocer. Una cosa es ignorar y otra muy diferente es conocer y rechazar. ¿Cuándo viene la condenación? ¿Cuando ignoramos? No. Cuando alguien muere en la ignorancia, nunca conoció la palabra, nunca le hablaron de Jesús, dice: sus obras van a ser pesadas. Va a ser juzgado conforme a sus obras. Y va a haber justicia, obvio.
Pero si alguien murió y en vida rechazó la luz, en vida rechazó la palabra, ahí es donde hay condenación. Dice que conociendo la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Ahorita vamos a hablar sobre eso, porque la Biblia habla del pecado imperdonable, pero también habla de pecados de muerte y pecado que no es de muerte. Y ahí me voy a meter en Honduras, ¿verdad? Pero la Biblia habla sobre eso. Entonces, vimos la vez pasada que seguir a Jesús implica, o andar en luz implica dejar toda obra de tiniebla. ¿Cómo? Dejar atrás o renunciar a las obras de tinieblas. 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? ¿No está ahí todavía? 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Traducción sonorense. Si usted va a la iglesia, no falta a la iglesia, se sabe la Biblia de memoria, predica la palabra, enseña la palabra, pero todavía practica los frutos, las obras de las tinieblas, esa persona es un vil, grandísimo embustero. Mentimos. Si digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, mentimos. No estoy practicando la verdad. La verdad se practica, la mentira también. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo, porque las obras del diablo son las que hacen. Ay, dolor. Hombre, con razón lo crucificaron, ¿verdad? Haz de cuenta que le pegas con un palo un panal de abejas y ya, córrele. Sí. Le tengo un tip para que tenga más seguidores a los que les gusta el Facebook. Pégale un garrotazo a un panal de abejas. ¿Verdad? Miles de seguidores va a tener. Entonces, implica despojarnos del ego. Romanos dice, deja tu vana manera de vivir. También dice, no vivas conforme a los deseos de este mundo o al sistema de este mundo. Jesús dijo, niégate a ti mismo. Y todo eso va enfocado a no seguir ya tus propios intereses ególatras o egocentristas. ¿Sí? Implica despojarnos del ego, del pecado, de los malos deseos, someterme a la voluntad de Jesús, negarme a participar de las obras de las tinieblas. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras de la tiniebla? Cualquier obra alejada de Dios. Incluso puede haber una aparente buena obra que no es de Dios, sino que está sustentada en las tinieblas. Hasta ese punto, hablábamos la vez pasada que la gente, hay personas que son buenas sin Dios, hacen buenas obras, se comportan de una manera buena, hacen cosas buenas, pero no, sus obras no están fundamentadas en la fe, en la luz de Dios. Son obras de tinieblas. Sí, el mundo es egoísta. Entonces, tristemente vemos cómo en los caminos del Señor, muchos que ya conocen la luz, pero aún hay frutos de tinieblas. Todos pecamos, dice Romanos, pero Jesús vino a restaurar, a alumbrarnos el camino, abrirnos, dice, un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Amén. Leímos Mateo 9, cuando Jesús estaba comiendo con gente pecadora, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Y qué decían los fariseos? Mira a tu maestro, está comiendo con pura raza del barrio. Ahí estaba Jesús comiendo con el chanclas, con el greñas, con el giote, con el baizas, con el botellas. Ahí estaba Jesús.
Ahí estaba también el Zaqueo, el tranza. Había ahí prostitutas, había ladrones, había cobradores de impuestos, había borrachos. Y ahí estaba Jesús comiendo con ellos. ¿Te das cuenta cómo cuando está la luz de Dios en una persona es mayor la gracia y la misericordia que el juicio? Sí. Hay cristianos hoy en día que creen que los demás no son merecedores de su amistad, no son merecedores de su presencia. Y me puedes contaminar. Shu, shu. Dice alguien por ahí. Ese shu, shu es una versión sonorense. Sí, hay cristianos que no conviven en el sentido de ganar almas, porque Jesús no estaba conviviendo ahí nomás porque no tenía que hacer. O sea, Jesús no estaba entre ellos nada más matando el tiempo. O sea, si tú eres cristiano y en lugar de llegar a tu casa, pues te vas primero al yongo. Bueno, los que están allá me entienden. Luego les explico lo que es un yongo. Y en lugar de llegar a tu casa, ¿verdad? Te vas a la esquina y ahí estás entre puro pecador, pero no les compartes la palabra. Discúlpame, pero no estás siendo luz para ellos. Tienes una lámpara escondida abajo de la cama. Porque Dios nos llama a ser luz. Jesús no vino a perder el tiempo, sí, comía entre puro pecador, pero les compartía el mensaje de salvación, el arrepentimiento. Amén. Pero los fariseos que se creían los de la vela perpetua, ¿verdad? Sí, los de la máxima pureza. Mira, ahí está tu maestro. ¡Ja! ¿Qué clase de maestro tienes? A mí me encantan las cartas paulinas. Hay un versículo donde Pablo dice, bueno, gentil a los gentiles, romano a los romanos, judío a los judíos, con tal de ganar un alma para Cristo. Wow, esa es estrategia para ganar almas. No, pastor, yo no voy con la chusma. Yo ya estoy dentro del arca de Noé. Yo ya estoy ahí, mira, pastor, ahí, en el lugar santísimo. Yo no voy con esa gentucha. Yo conocí cristianos que no querían ir a predicar a la cárcel, que no querían ir a predicar el evangelio a los centros de rehabilitación. No querían, porque decían, es que esa gente no merece. ¿Y tú quién eres? A ver, ¿eres Jesús encarnado? ¿Qué onda? O sea, y ni siquiera Jesús hacía eso. O sea, ¿cómo? Jesús vino, dijo, yo vine por los enfermos. El médico, los sanos no tienen necesidad de médico. Estos sí tienen necesidad de médico. Entonces hay gente que porque no ha robado, no ha matado, no ha violado, cree que su pecado es insignificante al lado del otro. Y no es así. No es así. Dice Jesús, está bien, dice la ley, no matarás, pero yo te digo, insulta a tu hermano y no le pidas perdón, ya eres culpable de juicio. La ley dice, no adulterarás, pero yo les digo, dice Jesús, desea a otra persona en tu mente, a una persona ajena, y ya adulteraste. No está tan papitas la cosa. No está tan fácil. Entonces Jesús dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. La iglesia es un hospital. Entonces tenemos que cuidarnos de toda filosofía humana. Sí, hay muchas filosofías humanas, aún dentro de la iglesia. Ojo con esto. Hay muchas filosofías humanas aún dentro de la iglesia, porque todo lo que yo predique sin filtrarlo en la palabra es filosofía humana. Tiene que haber un fundamento, tiene que haber, me acuerdo cuando llegamos acá a Navojoa y comenzamos a dar consejería y hermanos pues que dicen, bueno, es que a mí nunca me habían ministrado con la palabra. Me habían regañado, me habían aconsejado, pero nunca con la palabra, o sea,
Eso es algo nuevo para nosotros. ¿Cómo? Si la palabra es la que nos da la sabiduría. Es la luz de Dios. Amén. El último versículo que leímos el miércoles pasado fue Colosenses 2:8, palabra de Dios para todo. Dice, ojo, no permitan a nadie usar, ¿qué cosa? La filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas, ¿de dónde vienen? De los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Hace unos 10 años, más o menos, todavía estábamos en Guasave y algunos hermanos se retiraron de la iglesia. Empezaron a seguir en línea a un pastor, no voy a decir el nombre, a lo mejor me está viendo, pero es de Guadalajara, muy conocido, muy reconocido, y empezó de repente en sus sermones a hablar de ovnis, de extraterrestres y de galaxias. Se le acabó el parque, yo creo, y empezó a hablar de cosas raras, sin fundamento bíblico, obvio. Y mira, se le llenó la iglesia y tenía centenares de seguidores cristianos de varias iglesias. Y en la iglesia ahí con nosotros hubo unos muchachos, un matrimonio. No, es que el pastor fulano, ese sí está hablando de lo que, pues sí, está hablando de lo que quieres oír. O sea, está hablando de novedades, está hablando de cosas que si existen, gloria a Dios, y si no existen, gloria a Dios, pero fundamento. ¿De qué te sirve saber si hay extraterrestres, si hay ovnis? ¿En qué beneficia tu salvación? Dime, ¿de qué te sirve saber? Lo que tenemos que saber para ser salvo ya está escrito, Deuteronomio 29:29. Todo lo oculto pertenece a Dios, mas lo revelado para mí y para mis hijos está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué? ¿De qué me sirve saber si hay extraterrestres, si hubo dinosaurios? Es que la serpiente emplumada, pastor. Si de por sí da el miedo, ahora una serpiente con alas. No sirve de nada. A mí una vez me preguntaron, oye, pastor, ¿y Jesús tendió ombligo? Ay, Señor. Yo le dije, ¿tú tienes ombligo? Sí, pues despreocúpate de los demás. No te va a servir de nada. Y no era broma, fue una pregunta seria de la persona. Cristiano. Entonces, ojo, hay muchas cosas en que entretenerse. Mejor vea Winnie Pooh, vea Disney World. Cuando se trate de entretenerse, pero cuando quiera crecer, lea la palabra, ore al Señor. Y lo que más me sorprendió, que eran ese matrimonio que se salió de la iglesia siguiendo a ese pastor, daban clases de escuela de ministerio. Sí, daban clases, eran maestros de escuela de ministerio. Qué tremendo cómo aún los elegidos, dice la palabra, pueden ser engañados. Tremendo está esto. Llegó un hermano una vez, Dios lo rescató de las tinieblas, como a todos nosotros, y un proceso muy padre, pero Dios lo empezó a usar en profecía, en don de sanidades, en don de la palabra. Tremendo usado el hermano. Pero llegó un momento, se desubicó y estaba mi pastor predicando y él se paraba allá a un lado, allá enfrente, pero a un lado del pastor orando en lenguas. Y venía. Y mi pastor nomás se le quedaba viendo y yo viéndolo de allá dije, ¿qué onda con mi hermano? Y lo hacía cada vez. Hasta que un día le dijo mi pastor, y hermano, bájale de rayitos, o sea, ¿qué onda? No, pastor, es que yo desde aquí te estoy enviando la unción. O sea, me está yendo bien gracias a ti. Está bueno, gracias, mi hijo, le dijo, pero allá, si quieres orar, allá, mira, donde no provoques desorden, estoy predicando. Si tú quieres orar y el Espíritu te está diciendo, allá, mira, está un cuarto, ahí métete a orar. Te agradezco. Entonces, tremenda la cosa. Eso es bien importante, familia. No se me desubiquen.
Tómese un Ubicatex todos los días a las 7, a las 6 de la mañana. No sé a qué hora se acostumbra a levantar a orar. Pero dile, Señor, dame la Ubicatex para este día. Que nadie me venga a contar cuentos chinos. Ahí dice, no permitan a nadie usar filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. ¿Sí? El diablo se disfraza de ángel de luz. Entonces, dijimos que la luz produce dos cosas en un nuevo creyente. Evidencia mi pecado y hace que me acerque más a Dios en arrepentimiento o me alejo. ¿Estamos de acuerdo? Eso produce la luz. Evidencia, acusa el pecado. ¡Ey, estás pecando! Es sacar así la sábana. ¡Ey, estás pecando! Entonces dijimos que ya no morimos en la luz de Dios por causa de la sangre de Cristo. Amén. De las heridas de Jesús brotó sangre y agua, sí, pero también brotó luz, la luz de la presencia. Porque el Padre estaba en él, dijo, el Padre y yo somos uno solo. Entonces de sus heridas no solo salió sangre y agua, salió luz. La luz evidencia mi pecado, pero la sangre me dice, arrepiéntete, yo ya pagué por ti. Por eso ya no morimos físicamente, por causa de la sangre de Cristo. Ahora, según la Biblia, hay pecados de muerte, hay pecados imperdonables y hay pecados no de muerte. No voy a profundizar mucho, solamente voy a tocar el punto para proseguir con lo de la luz, porque se requiere un buen estudio teológico sobre esto, pero en realidad hay cosas que evidencian que hay grandes pecados, que hay pecados pequeños, pero al final de cuentas son pecados. No debemos de justificarnos, yo nomás traigo un pecadillo. Hombre, a comparación de los pecados de Fernando, no, hombre, yo soy Gustavo de Calcuta. ¿Sí? No hay que caer en eso, pues, tampoco es competencia. Pero dice, por ejemplo, en Génesis 18:20, Dios le dijo a Abraham que había muchas quejas. Luego el Señor dijo, existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra y sus pecados son tan grandes. O sea, ahí le está dando una medida al pecado. Sus pecados son tan grandes. Es una medida. Estoy leyendo una PDT. Otra escritura dice Marcos 3:28, en la misma versión. Les digo la verdad, Dios les perdonará a la gente cualquier pecado, incluso a quien reniegue de él, pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable para siempre de ese pecado. La otra traducción más antigua dice, más el que blasfeme contra el Espíritu Santo. O sea, Dios dice, va a soportar quien blasfeme contra él, pero no contra el Espíritu Santo. Wow, esto es interesante. Aquí la palabra, usa la palabra renegar, pero se traduce como blasfemar, hablar en contra, y el contexto de este pasaje es cuando Jesús liberaba endemoniados. Sacaba los demonios de la gente que estaba endiablada, y los fariseos decían, sí, pues hace eso por Belcebú. O sea, estaban diciendo que el diablo Belcebú estaba en Jesús, por eso sacaba demonios. Y no es cierto. El diablo no echa fuera al diablo, no le conviene. No le conviene. No sé si alguien se acuerda cuando fuiste con el brujo a que te quitara una brujería. No es cierto, o sea, ¿cómo? No le conviene el diablo, o sea, ¿cómo? Si llevabas un mal puesto, salías con él bien puesto. Te lo remachaban doble. Entonces Jesús dijo, ¿cómo? O sea, no. Si yo hago esto es por el Espíritu Santo que está en mí. Pero los fariseos decían, ahí es donde dijo Jesús, cuidado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, blasfemar contra el Espíritu es cuando adjudico obras del Espíritu Santo a Satanás. Cuidado con eso. Y si hay cristianos hoy en día mal adoctrinados que ven que oran por la gente y la gente cae,
y dice, ¡ay, está endiablado ese! O escuchan hablar en lenguas y dicen que son del diablo. O ven que la gente tiembla, ríe, llora y dice, no, son cosas del diablo. Están blasfemando contra el Espíritu. Porque en ese contexto está este pasaje, este versículo. Entonces, si no entendemos algo, es mejor no hablar, es mejor no opinar, es mejor orar. Señor, revélame, ¿qué está sucediendo? No siempre el Espíritu Santo va a obrar de la misma manera. La sabiduría de Dios es multiforme. Él se manifiesta como Él quiere, de la manera que Él quiere, de la forma que Él quiere, con quien Él quiere. Había una persona allá en la iglesia en Guasave que cuando decía el pastor, pasen al frente, vamos a orar. Y eran casi 1000 gentes ahí, más de 500 gentes. Y había una persona en la iglesia, iba y oraban por él, ¡paz! Caía y se levantaba y se formaba otra vez. Y ¡paz! Y luego y se formaba el otro. Yo dije, oye, ¿qué pasó? No, pues para estar seguro. Pobre pastor, 3 repasadas le daba. Ese es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ojo, esto aplica a personas con conocimiento, no aplica a ignorantes. Una cosa es estar en la luz y blasfemar, otra muy diferente es estar en tinieblas, no saber de qué se trata y hacerlo. Ahora, hay un pecado de muerte. 1 Juan 5, 16, 17. En la pantalla te van a poner una PDT, pero yo te voy a leer una TLA para comparar. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe de orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe de tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Wow, esto está muy profundo, porque Juan no está especificando, pero no necesitamos leer ni siquiera otro libro de la Biblia, porque si ya tú en tu casa lees el contexto de este capítulo, ahí está la respuesta. Acá en esta traducción habla de muerte eterna, aquí solamente habla de muerte. Entonces, lo que está diciendo aquí es que esto va dirigido a alguien que conoce la luz. Tan. Esto no va dirigido a los que están fuera de la iglesia. Esto va dirigido a nosotros. Dice, si alguien ve a un hermano o hermana, esto está hablando de alguien que ya está convertido, alguien que conoce, alguien que ya disfrutó la luz, alguien que ya está disfrutando el evangelio, las bendiciones de Dios. Juan escribió mucho en esta carta en cuanto al pecado. Por eso no hay necesidad de ir a otro libro. La Biblia dice que todos somos susceptibles a pecar. Aunque Cristo está en nosotros, seguimos pecando, pero ya no de una manera práctica, ya no como un estilo de vida. Pecamos cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, cuando tropezamos por un ataque del diablo, cuando tomamos una decisión equivocada, pero ya no como una práctica diaria como antes lo hacíamos. Eso dice la Biblia. Romanos 3:23, ya todos lo sabemos, dice, por cuanto todos pecaron. Pero la Biblia también dice que si confesamos nuestros pecados y demostramos activamente arrepentimiento, la sangre de Jesús continúa limpiándonos de todo pecado y de toda maldad. Esto no se hace sola una vez, es todos los días. La sangre de Jesús, dice, tiene el poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Amén. Ahora, Él es mi abogado. Cada vez que cometo pecado, Él es mi abogado ante el Padre. Pero, aunque la Biblia dice que hay un solo pecado imperdonable, que es la blasfemia, dice que fuera de eso, cualquier otro pecado que confesemos será perdonado.
Entonces, hay un pecado de muerte. Y ese pecado de muerte no es uno en específico, no tiene nombre. Un pecado de muerte simplemente es un pecado del cual el cristiano está consciente y rechaza rotundamente arrepentirse. No tiene nombre, es cualquier pecado que no he confesado y rotundamente rechazo arrepentirme de él. Es parte de mi vida. Lo sigo practicando y no lo he confesado y no me he arrepentido. Entonces el pecado de muerte a raíz es aquel el cual no se ha confesado, tampoco ha demostrado arrepentimiento delante de Dios. Esto de acuerdo al contexto del capítulo que estamos leyendo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? O sea, no tiene un nombre específico. Es cualquier pecado no confesado y no arrepentido. Con sinceridad. Ahora, aunque aquí habla de muerte eterna, también aplica muerte física. ¿Sí? Ahora, nosotros, la Biblia dice que nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza. Y dice, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos contestará. Pero tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Por eso comienza Juan diciendo, si ves a un hermano cometiendo pecado de muerte, no pidas por él. O sea, no ores por él. ¿Por qué? Porque estarías orando en contra de la voluntad de Dios. Es como tú vas y oras por alguien que está moribundo. ¿Sí? Sano en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero si es voluntad de Dios de que se vaya, estoy orando en contra de la voluntad de Dios. Es un ejemplo. Lo mismo pasa cuando un cristiano persevera en el pecado, no se arrepiente, no lo confiesa, sigue perseverando en eso. Dice Juan, sorry, no pidas por él. ¿Estamos aquí? Orar a Dios para que perdone a un hermano que no se arrepiente, que no confiesa su error, es pedir a Dios algo en contra de su propia voluntad. No me va a contestar. Por eso hay personas por las que tenemos años orando y no hay ni una pizca de cambio. Estamos orando en contra de la voluntad de Dios. No es que dejes de orar, simple y sencillamente no habrá respuesta. Porque no es la voluntad de Dios. Orar para que Dios perdone a un hermano que no muestra arrepentimiento, a un incrédulo siendo creyente pero tiene actitudes de incrédulo. Ahora, ¿puede un pecado provocar una muerte física? Sí. Sí. Gloria a Dios que estamos bajo la gracia, ¿no? Pero si tú te acuerdas, Ananías y Zafira, ellos en la iglesia primitiva le hicieron una promesa a Dios de vender una heredad, una posesión y dar. No dice cuánto, pero cuando venden la propiedad y van con la ofrenda o el diezmo, no dice qué es, y quisieron capar la coche. Quisieron dar menos de lo que habían prometido. Ojo, los discípulos, los apóstoles no sabían cuánto habían prometido. Se lo habían prometido directamente a Dios. Y llegó Ananías a dejar la ofrenda y dejó la ofrenda y le dijo el apóstol: Ananías, o sea, ¿cómo es posible que quieras mentirle al Espíritu Santo? No le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios. Y pum, cayó Ananías ahí, con las patas para arriba. Gloria a Dios que ya estamos bajo la gracia. Ya estaba la gracia ahí. Luego vino Zafira, la esposa, hizo lo mismo y también cayó muerta ahí. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanta dureza? O sea, uno, para Dios es importante tus promesas. Dos, para Dios es importante cuando tú rindes tus finanzas a Dios. Fíjate, es cuestión de vida o muerte. Tres, había un problema en Ananías y Zafira.
que no era la primera vez que lo hacían. Si lo comparamos con Primera de Juan que estamos leyendo, Ananías y Zafira tenían un mal hábito de no cumplir lo que prometían a Dios. No confesaban su pecado, no se arrepentían, probablemente, no lo dice textualmente, estamos comparando el texto de Primera de Juan, pero lo más probable es que tenían un hábito muy arraigado, no lo habían confesado ni se habían arrepentido. Esa es una. Otro ejemplo está en Corintios, 1 Corintios 11, cuando Pablo instituye la Santa Cena en Corintio, y Pablo vio que los corintios, en vez de recordar con todo respeto y santidad la persona de Jesús, el Salvador, habían llegado al extremo de comer y beber para satisfacer la carne nada más. Y Pablo les reprendió y les dijo, esto no es comer la cena del Señor. Si tú lo quieres leer, está en 1 Corintios 11, 17. Entonces los corintios lo hacían de manera indigna, dice Pablo, por eso hay enfermos entre ustedes y muchos ya murieron. Ah, caray, sí, la Santa Cena es algo sumamente importante, glorioso. Pablo dice que los corintios participaban indignamente de la cena, por eso muchos estaban enfermos y otros ya estaban muertos. ¡Wow! Impresionante. Por eso tenemos cuidado de ustedes. Cuando toca el primer domingo de cada mes la Santa Cena, no se le da Santa Cena al que llegó tarde. Si no escuchó el mensaje, si no se puso a cuentas con Dios, estamos guardando tu vida y tu salud. Es un cuidado para ti, no es una reprensión por llegar tarde. No, es tan importante para Dios que la palabra te purifique y te santifique y te pongas a cuentas con Dios de manera que participemos dignamente de la cena del Señor. Cerraron la puerta, llegué tarde, no me dejaron comer la Santa Cena. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque es un cuidado. Otro caso, ahí mismo en Corintios, en el capítulo 5, verso 5, un caso de inmoralidad en la iglesia. Dice Pablo, ahorita yo no puedo estar allá, pero reúnanse, yo voy a estar en el Espíritu con ustedes, pero a ese que anda de inmoral y no se quiere arrepentir y no quiere confesar su pecado, arrójenlo, entréguenselo a Satanás. Es mejor que su carne sea destruida para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Wow! Un caso de inmoralidad sin arrepentimiento, sin confesión, dentro de la iglesia, puede provocar. Dice Pablo, entréguenselo a Satanás. Es mejor que Satanás destruya ahorita su carne para que su espíritu, dice, sea salvo en el día del Señor. Estoy leyendo una Reina Valera. Wow. Estaba impresionado cuando estaba leyendo esto. Y a veces somos muy ligeros. Muy ligeros. Entonces, independientemente de cómo, ay, ya me emocioné que se acabó el tiempo, pase la alabanza. Independientemente de cómo le podamos llamar o justificar al pecado, el pecado es pecado. Y el único propósito del pecado es separarnos y alejarnos de Dios, mantenernos estancados. Proverbio 28:13, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiese y se aparta será perdonado. Isaías 59:2, pero las maldades de ustedes se han convertido en barrera entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Fíjate cómo el pecado me aparta de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios, iglesia? ¿Cuál es el llamado de Dios? Estamos llamados a perseverar en la santidad. No es de un día. La santidad no es nada más una ropa de domingo o de miércoles. La santidad es algo en la que tenemos que perseverar todos los días. No reincidir en el pecado. Amén. Ya lo leímos en la serie pasada de que Dios es santo, que dice, sean santos como yo soy santo. Amén. Ahora, la pregunta del siglo, ¿cómo podemos dejar de pecar? 1 Juan 5:18, Reina Valera. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice?
no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Cuál es una señal? Ya no practicas el pecado. ¿Y por qué sigo practicando el pecado si soy cristiano? No he nacido de nuevo. Sorry. No he sido engendrado. No he sido nacido de Dios todavía. Necesito rendirme completamente al Señor. Amén. La palabra de Dios nos enseña para poder eliminar el pecado de nuestra vida. Si andamos en luz como Él está en luz, y luego dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy leyendo 1 Juan 1, del 7 al 9. Cuando Juan escribió esto, había un ataque muy fuerte al cristianismo. El cristianismo estaba siendo retado había falsas enseñanzas que los romanos, los corintios, los éfesos, estaban ahí un bombardeo de toda aquella región de Roma. Era politeísta, adoraban a diferentes dioses. Cuando los discípulos llegaron ahí a Atenas, decían que eran dioses, que Pablo y el que iba con él son dioses. No, somos humanos igual que ustedes, porque tenían esa costumbre. Y todo eso hacía que se proliferaran falsas enseñanzas. Igual que en nuestros días hay una persecución, hay un ataque muy fuerte hacia el cristianismo, hacia las enseñanzas de la palabra en general. Ya hay persecución, prepárate, el Señor viene pronto. Sin embargo, Dios está exhortándonos a que esto no lo veamos como lo ve el mundo, como algo que ya pasó de moda. Hoy está de moda legalizar el pecado. Cuidado, iglesia, no caigas en eso. Hoy en día el hombre se ha encargado de legalizar el pecado. El sexo antes del matrimonio, más fácil. ¿Sí? La unión libre. Ahora mira, las concubinas tienen los mismos derechos que las esposas legales. ¿Sí? Eso es legalizar el pecado. Tristemente, triste historia humana. Las amantes tienen el mismo derecho que la esposa legal. Terrible lo que estamos viviendo. Películas, programaciones, internet. Los jóvenes están siendo bombardeados. Hay una presión muy fuerte en las escuelas. Se burlan, dejan en ridículo al jovencito, a la jovencita que se atreve a decir que todavía es virgen. Y viene un ataque muy fuerte ahí. Una muchacha cristiana preparatoria tenía 4 amigas, eran 5 amigas inseparables desde la secundaria. Pero estando en la prepa, le empezaron a hacer burla porque de las 5 ella era la única virgen, de las 5 amigas. Y era una burla y era una presión públicamente, cristiana ella. Y un día se paró enfrente de ellas después de orar y de ser aconsejada y le dijo: miren, yo pensé que eran mis amigas, pero no lo son. El día que yo quiera, puedo ser igual que ustedes, puedo perder mi virginidad, pero ustedes, por más que quieran, ya no pueden ser igual que yo. Yo le creo a Dios, yo creo una verdad de Dios, que Él está preparando el corazón del que va a ser mi esposo, no mi novio, del que va a ser mi esposo, y yo me voy a guardar hasta ese día. Jamás volvieron a burlarse de ella, jamás. Qué importante, iglesia, es que fomentemos en casa. Hay un bombardeo de ideología de géneros, a los niños, gracias a Dios en México todavía no se ha autorizado, pero hay una presión tremenda de enseñarle a los niños que puede ser niña o niño como él decida. ¡Wow! Es tremendo está esto. Hay países donde se legalizó el sexo con animales, donde la pedofilia ya no es una enfermedad, un trastorno, es una preferencia. Imagínate.
Imagínate. Hoy más que nunca el matrimonio está siendo atacado. Y el matrimonio es una institución sagrada, y la legalización del matrimonio con personas del mismo sexo está golpeando al matrimonio. La gente ya no se quiere casar. Dicen que el aborto no es matar, que es una elección. Llegó una madre muy joven, embarazada, con un niño de 2 años y embarazada. Llegó con el doctor y le dijo: doctor, vengo a que me practique un aborto, porque no puedo mantener 2 hijos. Y el doctor le dijo: mire, mejor vamos matando a este que ya trae de 2 años, sí, y dejen hacer este que está en el vientre. ¡Oh, está loco! ¿Cómo que voy a matar a mi hijo? Es lo mismo. Matarlo a los 2 o matarlo ya en vivo en su vida, es lo mismo. No, discúlpeme, voy a tener a mi hijo. Ah, pero es una elección, es mi cuerpo. Dicen: no es tu cuerpo, el cuerpo es de Dios, tu vida es de Dios. Un día le vamos a dar cuentas a Dios. Y hay una lista extensa que no terminaríamos, pero Dios nos llama a ser luz. No participes, iglesia, no participes de las obras de las tinieblas. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si tú has sido engendrado por Dios, todavía hay obras de tinieblas. Acuérdate que Dios no te evidencia para avergonzarte ni para condenarte. Dice Juan 3:17 que Él no vino a condenar, Él vino a traer vida eterna. Dios es bueno. El juicio va a venir cuando todos conocieron la luz y unos nos quedamos en la luz y otros lo rechazaron. Ahí va a venir el juicio. Pero ahorita estamos en un periodo de gracia. La gracia que nos levanta, que nos anima, que nos limpia. Esa gracia no estaba antes, ya existía, pero no estaba. El mundo no la había disfrutado. Unos cuantos y no sabían qué era. Pero ahora, por causa de Cristo y de su sangre, esa gracia nos alumbra. Esa gracia nos da autoridad sobre el pecado. Comienza a orar mientras adoramos al Señor. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Vamos, pídelo con fe. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo Sí, levanta tus manos. Ríndete hoy delante de Él. un camino abrirás, un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz
Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí. Lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí. Lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Señor, el Señor no vino a condenar, aún no. Él vino a traer vida eterna, Él vino a alumbrar. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me tiene a mí tiene la luz, no andará en tinieblas. La escritura también dice: nadie compra una lámpara y la esconde debajo de un cajón. Al contrario, la pone arriba, en una parte alta, para que todos se alumbren con ella. Y Dios nos llama, familia, el Espíritu Santo, a levantar esa lámpara primeramente en nuestra casa. Sí. Noé le habló a todo mundo de la salvación, pero él se aseguró de los de su casa. Probablemente hay personas en la familia que no han venido a Cristo porque no he sido luz para ella, porque no he sido luz para él. Yo necesito brillar. Yo no, Cristo en mí. Yo soy solamente un instrumento, tú eres un instrumento. Tienes que renunciar a toda obra de tiniebla, a todo mal testimonio, todo mal ejemplo que pueda arrastrar a tus hijos, que pueda arrastrar a tu descendencia. Ordena tu vida, legaliza tu vida, sal de todo fruto de tiniebla, camina en luz. Porque si tú dices, si yo digo que he sido engendrado por Dios, pero no practico la luz, ando en tinieblas, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. El Espíritu Santo me habló muy fuerte de esto hoy, familia. No podemos seguir jugando al cristianismo. No podemos seguir jugando a la iglesia. No es un juego, es de vida o es de muerte. Dile: Señor Jesús, hoy rindo mi vida. Todas esas áreas donde aún hay tinieblas, te las rindo, Señor. Alúmbrame, Señor Jesús, que tu palabra y tu presencia penetren hasta el tuétano de mis huesos. Quiero cambiar, Señor. Quiero cambiar, Señor. Ya no quiero ser igual. Quiero ser luz para los que están cerca de mí, primeramente. Levántame, Señor, como una lámpara en medio de mi casa. Dame sabiduría, dame entendimiento para pelear cada día la buena batalla, donde está de por medio mi alma, la batalla contra el pecado. Todos los días, Señor, tu gracia me sustenta, tu gracia me da ese poder interno para vencer la tentación. Sí, Señor, pero también necesito la luz de tu unción, de tu presencia. Líbrame, líbrame, Señor, de todo mal y de toda tentación, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Si alguien dispuso su corazón y dejar ofrenda para el templo, nada más levante su mano. Le van a dar un sobre. Vamos a